estudiando los nombres de nuestro Dios, ¿cierto? Y esos nombres pues están muy relacionados con su carácter. Bueno, entonces hoy vamos a ver un nombre, otro nombre también que aparece en la escritura y se llama Jehová Tsidkenu. Bien, Jehová Tsidkenu significa el Señor justicia nuestra. Y cuando hablamos de justicia, pues normalmente la gente dice que vivimos en un mundo lleno de injusticias, ¿cierto? Y que estas injusticias pues afectan cada una de las esferas de toda la sociedad, tanto en personas, familias, escuelas, trabajo, y cosas como injusticias que vemos, como por ejemplo que hay distribución poco equitativa de los bienes, vemos maldad, vemos que hay abortos, robos, guerras, una cantidad e infinidad de situaciones que hacen ver que no hay justicia, ¿cierto? Que como que todo esto es algo injusto, como que el mundo está lleno de injusticia. Muchas veces nos enteramos en noticias que los jueces son corruptos y quienes tienen que impartir la justicia se dejan llevar por el dinero, ¿cierto? Entonces de pronto cuando van a dar un veredicto frente a una injusticia, se dejan comprar y dan un veredicto favorable para quien paga, lo cual aumenta el criterio de injusticia, ¿cierto? Y esto porque el hombre pues ha hecho su propio patrón o ha diseñado su propio patrón de justicia, y es lo que llama la sociedad la justicia social, ¿cierto? O sea, el hombre es el que establece su propio modelo de justicia y lo hace a través de algo que llama la dignidad humana, ¿cierto? Entonces lo hace a través de eso, del bien solidario, de la equidad, de la solidaridad, del derecho universal de los bienes. Pero realmente esto lo saca el hombre de acuerdo a su propio patrón de medida de la justicia. ¿Bien? Pero entonces esto también lo ha utilizado Satanás, ¿cierto? Lo ha utilizado Satanás para que muchas personas digan cosas como que qué injusticia, qué injusto es la vida, qué injusto es este mundo. O sea que Dios no existe, o sea que Dios es un Dios injusto, ¿cierto? Entonces ese patrón humano que vemos en nuestra sociedad, pues también es un arma que forja Satanás para que muchas personas se desvíen y no puedan encontrar una relación directa con el Señor. Porque lo que piensan son cosas como esas, de que Dios no existe, Dios no es justo, entonces se alejan y se apartan, ganando entonces la batalla Satanás. Entonces, mis hermanas, quiero que oremos y empecemos entonces esta enseñanza sobre la justicia de Dios. Dios, el Señor, nuestra justicia, Jehová Tsidkenu. Bueno, entonces oremos. Señor Padre de la gloria, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tenernos aquí, Señor, reunidas para estudiar tu palabra, Señor. Clamamos por ti, Señor, y te pedimos que esta tarde sea una tarde de salvación, Señor. Que realmente podamos entender, Señor, que tú eres nuestra justicia, Señor, y que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, Señor, para que nosotros fuéramos justos en ti, Señor, encontrados justos delante de ti, Padre Santo. Ponemos en tus manos la vida, Señor, de cada una de nosotras, Padre, en especial de aquellas mujeres que de pronto todavía no han entendido esta verdad, Señor, y sobre todo de aquellas que hoy nos acompañan por primera vez y que van a escuchar por primera vez el Evangelio, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Padre, tocando los corazones de cada una de nosotras, Señor. Y para quienes ya conocemos de ti, Padre, que también podamos reafirmar nuestro pensamiento y nuestras convicciones, Señor, en ti y en tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que me ayudes también a mí, Señor, a exponer tu palabra, Señor, y a dar el mensaje tal como tú quieres que se dé, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, entonces,
estábamos hablando de esto que el mundo llama la justicia social. Bien. Y como les decía, pues esto es un arma que Satanás ha utilizado para que muchas personas no crean en el nombre del Señor, sino que por el contrario, vean que pareciera que Dios no es justo, ¿cierto? Pero realmente esto que veíamos sí pasa en la vida real. O sea, vemos esas situaciones en nuestra vida real, ¿cierto? O alguna de ustedes ha visto que el mundo es perfecto y que no tiene justicia, ¿no? ¿Cierto? En todos lados nos pasan situaciones donde decimos, ¿por qué esto es tan injusto? ¿Cierto? Y eso no tiene nada que ver con la justicia de Dios, con Jehová Tisqueno. Es el Señor justicia nuestra. Esto tiene que ver con el pecado, con aquella maldad del mundo que se generó y que también es otra arma que Satanás también ha utilizado para que el hombre no reconozca su pecado, ¿cierto? Porque entonces el hombre lo que dice es que el mundo es injusto, pero no dice es que soy yo quien estoy cometiendo un pecado o una falta. ¿Qué es un pecado? Es algo que no le agrada al Señor, ¿cierto? Y entonces la injusticia es algo que experimentamos en nuestra vida cotidiana, pero esto que experimentamos en nuestra vida cotidiana es derivado del pecado del hombre, de una humanidad caída, que se dejó caer y se dejó tentar por el pecado y lastimosamente hoy día nuestro mundo es totalmente lleno de pecado, de iniquidad. Y eso es lo que nos separa del Señor. Y vemos entonces desde los principios de la Biblia que Adán y Eva pues se dejaron llevar por ese pecado y pues dio origen a toda la maldad y a todas las injusticias humanas como tal. Y esto pues empezó a ser evidente desde ese mismo momento. Tan pronto Adán y Eva pecaron, pues ellos empezaron a cometer más maldad. Entonces lo primero que hicieron fue no reconocer su pecado, esconderse del Señor y justificarse culpándose el uno al otro. Adán decía fue la mujer que me diste y Eva decía fue la serpiente, pero ninguno reconocía su pecado porque de esa manera fue que se propagó, digámoslo así, la maldad. Y desde ese mismo instante toda la vida y todo se convirtió en una experiencia humana injusta, pero es derivado del pecado del hombre. ¿Bien? No es porque Dios sea injusto ni porque Dios no exista, sino porque es la consecuencia del pecado de nosotros, ¿sí? Que se propagó y se extendió desde ese mismo momento. Pero Jehová Tisquenu, el Señor nuestra justicia, tiene una justicia recta delante para nosotros, con nosotros. Y Él nunca ha dejado de juzgar a nadie de acuerdo a lo que merece, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios dice en muchos versículos que Dios juzga a cada uno de manera individual, no grupal, sino de manera individual. Es decir, que Dios no va a venir a juzgar a la sociedad. Dios va a venir a juzgarte a ti y a mí, a cada una de nosotras. Va a venir a juzgarnos de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho en nuestra fe. No en lo que hayamos hecho en nuestras obras, y ya ahorita lo vamos a ver, sino que de acuerdo a lo que nosotros hayamos podido hacer y de acuerdo dependiendo de nuestra fe. Entonces vamos a ver una serie de versículos, yo les voy a compartir para que no tengamos que estar buscando en nuestra Biblia. Yo les voy a estar compartiendo los versículos en la pantalla y los vamos a ir leyendo para que sea más rápido. El primer versículo lo encontramos en Génesis 18, 25. ¿Alguien que lo quiera leer? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Muy bien, entonces aquí podemos ver eso. El Señor va a tratar a cada uno, no va a tratar al justo y al impío igual. Para cada uno hay un manejo y un trato diferente. También nos dice Ezequiel 18:20. ¿Otra persona que lo lea de la pantalla? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él.
Muy bien, entonces aquí podemos ver que el alma que pecare, o sea, cada uno, ¿cierto? Es el que va a responder por lo que hizo. Entonces aquí se muere, digamos, varias teorías que el hombre también ha creado para decir que es que esto es una maldición generacional. Entonces, es que como mi papá era tomador de trago, entonces yo también. No, yo respondo por lo que yo hago, mi papá responderá por lo que él ha hecho, ¿cierto? Porque el Señor nos va a dar a cada uno un manejo individual y Él va a determinar cada uno por los actos que cada uno hemos cometido. Y vuelvo y le repito, en esto tenemos que ser muy cuidadosos porque eso es lo que la gente dice y eso es lo que el mundo dice, porque el mundo está viciado y enceguecido por Satanás para que realmente no nos acerquemos directamente al Señor, sino que nos justifiquemos como lo hizo Adán y Eva. Fue la serpiente, fue la mujer, pero no, yo no tengo la culpa, ¿cierto? Entonces digamos que delante de los ojos del Señor esto no es así. Miremos ahora este versículo, Salmos 14 del 1 al 3. ¿Alguien que lo lea? ¿Está muy chiquito? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muy bien, entonces miren esta parte del versículo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir que todos hemos pecado, todos hemos faltado delante de nuestro Señor. Yo he faltado delante del Señor y por su misericordia es que estoy acá, pero merezco la condenación, porque no soy nada y soy pecadora. Bien, aquí también nos dice Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos llenos de maldad. No hay un solo justo delante del Señor. Y Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Es decir, que Él es el único justo y recto delante. Digamos que Dios mismo es el único recto y justo. Humanos no hay ninguno que sea justo y recto delante del Señor. Pero el Señor desde el principio sabía que esto era así. Y por eso Él preparó un plan, ¿sí? Y vamos a ver ese plan a lo largo de toda la Escritura. Toda la Escritura nos va a contar de ese plan perfecto que el Señor hizo porque Él sabía que nosotros por nuestros propios medios no podíamos recibir nada diferente a una condenación, ¿cierto? Pero entonces Él en la Escritura nos va a contar todo ese plan y lo vamos a ver rápido, como para recordar y para las damas que no lo conocen y que de pronto es la primera vez que lo van a escuchar. Es lo que la Escritura nos dice, siendo la Biblia pues un libro perfecto que no tiene ningún error. Entonces, esta historia pues parte de ese pueblo precioso del Señor. Entonces, después de que Adán y Eva pecaron, pues ellos fueron retirados, digamos así, del paraíso, pero ellos siguieron teniendo descendencia y Dios quiso establecer con esa descendencia un pueblo especial que llamó el pueblo de Israel. Y a ese pueblo Dios quiso tenerlo, digamos que protegido y quiso darle pues toda una serie de promesas para ellos. Y ese pueblo lo escogió para que ese pueblo lo alabara, lo adorara, pero el pueblo se dejó contaminar. Ese pueblo se fue, posteriormente estuvo un tiempo en Egipto, donde fue llevado a esclavitud, pero el Señor tenía un plan precioso con ese pueblo y quiso sacarlo de allá. Quiso sacarlo y Él lo sacó. Pero ese pueblo olvidó todo lo que el Señor hizo y aún a pesar de que Dios le prometió que lo iba a llevar a una tierra prometida donde fluía leche y miel,
el Señor, el pueblo se corrompió y empezó a dudar del Señor. Ese pueblo empezó se me olvidó la palabra, a adorar otros dioses, pero también ese pueblo hablaba mal de lo que el Señor estaba haciendo, de los propios planes. A pesar de que veía la bendición del Señor, el pueblo empezó a murmurar y el pueblo empezó a faltar delante del Señor, olvidando quién era Él y olvidando qué era lo que el Señor había determinado. Pero el Señor siempre quiere hacer justicia, siempre quería Él hacer justicia. Y por eso encontramos este versículo, el Salmo 25, 8-9. ¿Alguien que lo quiera leer? Por favor. Muy bien. Entonces el Señor desde siempre tuvo un plan. Él sabía que nosotros no podíamos por nuestros propios medios eliminar esa condenación, ¿cierto? O presentarnos justos delante de Él. Entonces Él empezó y Él desde el principio tuvo un plan, ¿cierto? Y Él iba a enseñar a los pecadores ese camino, para caminar humildemente y enseñar a los mansos su carrera. Tenemos también este versículo. ¿Alguien que lo pueda leer? Toda la palabra nos explica que el Señor siempre va a juzgar, va a dar un veredicto, ¿sí? Y por eso esta enseñanza se llama así, el veredicto del juez supremo, porque Él siempre va a dar un veredicto y va a juzgar, ¿cierto? Pero va a juzgar a los rectos y va a juzgar a aquellos que no lo son, ¿cierto? Ahora bien, ahorita más adelante vamos a ver entonces qué es ser recto delante de Dios, porque entonces qué tengo yo que hacer para ser recta y para ser justa delante del Señor, porque pareciera que fuera por algo que yo tuviera que hacer, ¿cierto? Hay como una tarea o algo que yo tengo que hacer, que me dice la Escritura que tengo que hacer para poder ser justa delante del Señor. Y el Señor es el único patrón de justicia. La justicia humana es diferente, como lo veíamos al principio, a como ahora lo vemos. Entonces, leamos este versículo, Salmo 119, 160. ¿Quién? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Bien, entonces, así fue como sucedió esto. Bueno, con este versículo lo que queremos ver es realmente que el Señor Dios es el único justo, Él es eterno y es el único que puede hacer el juicio como tal y que puede condenar o salvar. Bien, siguiendo con esa historia, entonces, bueno, ya vimos que Dios que tenía un pueblo, que este pueblo se corrompió, pecó, estuvo en la esclavitud, el Señor lo saca de la esclavitud, le prometió una tierra, pero lo iba llevando a ese lugar y el pueblo nuevamente pecó, sigue atentando contra el Señor y por eso duró 40 años en un desierto y luego por fin entra a la tierra prometida. Pero estando allá en la tierra prometida, nuevamente se levanta contra el Señor y nuevamente empieza a adorar a otros dioses y nuevamente empiezan a hacer lo malo delante del Señor. Y esa generación que había visto la mano del Señor cambia, esas personas ya no estaban y llega una nueva generación que olvidó todo lo que el Señor había hecho por ese pueblo. Leamos estos versículos, Jueces 2, del 10 al 12.
Entonces esa generación cambia, llega una nueva generación que olvidó todo lo que el Señor había hecho por ellos y nuevamente van y adoran a nuevos dioses. Pasaron 350 años aproximadamente cuando eso sucedió y el pueblo, total rebeldía contra el Señor. Y empezaron a ver que los otros pueblos tenían un rey y quisieron tener su propio rey. Teniendo a Dios como rey, quisieron cambiar, ahora tener un rey humano y desecharon pues al Señor. Entonces leamos este versículo. Primera de Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Muy bien, entonces el propio pueblo desecha al Señor, a Dios, a Jehová, el Señor justicia nuestra como su rey y pide un rey humano. Entonces el Señor pues les dio primero a Saúl, luego les dio a David, luego les dio a Salomón. Y digamos que cuando Salomón muere, pues ese pueblo que estaba conformado por 12 tribus se divide. Entonces 10 tribus se fueron hacia Samaria y allá este pueblo se conoció como el Reino del Norte. Y dos pueblos o 2 tribus que fueron Benjamín y Judá se fueron hacia el sur y ellos se ubicaron como capital en Jerusalén. Pero ambos pueblos empezaron lo mismo, a adorar al Señor, a adorar a otros dioses, a apartarse del Señor a pesar de toda la misericordia que el Señor había tenido. Y el Señor tenía que hacer justicia, ¿cierto? Tenía que hacer justicia sobre eso porque hablamos que el Señor es un Dios justo, ¿cierto? Y Él tenía que hacer justicia por esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Señor, a través de sus profetas, le dijo al pueblo que tenían que arrepentirse, ¿cierto? Que tenían que arrepentirse para que pudieran presentarse en justos delante del Señor por su fe y de esa manera fueran protegidos. Pero el pueblo no quiso y el Señor les dijo, si no lo hacen, voy a acabar con el pueblo. Y los llevó al exilio. Bien, entonces primeramente cae el pueblo del norte y luego no pasaron mucho tiempo cuando cae el pueblo del sur, es decir, Judá, que se ubicaba en Jerusalén. Y el templo fue destruido y bueno, fueron bastantes horas de dolor. Y pasaron muchísimos años y a raíz de eso se llenó este mundo de mucha corrupción, ese mundo se llenó de corrupción, pero a la vez el Señor les permitió que tuvieran que pasar por muchas escenas de dolor, de muerte, de desolación, porque era parte de ese juicio que el Señor tenía para con su pueblo. Y podemos ver este versículo que lo dice el profeta Jeremías 14:10. ¿Alguien que lo quiera leer? Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Entonces podemos ver que Dios no es un Dios justo, ¿cierto? Él actúa conforme lo ha explicado en su palabra, ¿cierto? Que Él va a hacer un juicio y que ese juicio, pues en ese juicio se va a castigar pues esa maldad y esos pecados que tenemos o que se tienen contra el Señor. Y resulta que este pueblo de Judá tuvo que pasar varios años en cautiverio, en esos momentos de tristeza, de desolación, de muerte, como consecuencia de sus pecados, porque el Señor lo había prometido y les había dicho que debían arrepentirse, ¿cierto? Para que pudieran encontrar la justicia del Señor. Pero el pueblo no lo quiso hacer. Sin embargo, el Señor siempre es misericordioso y siempre da una luz de esperanza. Y entonces aquí encontramos la primera vez en la Biblia en que se da el nombre de Jehová, justicia nuestra. El Señor, justicia nuestra. Jehová Tisqueno.
Entonces dice Jeremías 23 del 1 al 6. Hay de los pastores, bueno, porque incluyendo los reyes y los pastores que estaban en ese mundo empezaron a adorar a dioses ajenos, a otros dioses, quitándole el primer lugar a Dios en su corazón. Entonces Él los exhorta y les dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis obras de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo. Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esta es la primera vez en que en la palabra del Señor se da este nombre al Señor. Como les decía, pues los nombres del Señor tienen que ver con el carácter de Él, y podemos ver que el Señor es justo, que Él va a tratar a cada uno por el pecado. Pero miren tan bonito que ahí Él da una esperanza, ¿cierto? Dice, y pondré sobre ellos pastores que las apacentarán y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, digamos que esta es la historia que el Señor muestra de su pueblo. ¿Listo? Y hasta aquí pues veíamos que era simplemente como una historia, ¿cierto? Que pasó y que eso pasó hace muchísimos años, ¿cierto? Pero si nosotros analizamos el mundo que hoy día vivimos y analizamos nuestra propia vida, esa historia no ha dejado de suceder. Aún sigue pasando en nuestra vida, ¿cierto? Y eso se va repitiendo todo el tiempo en nuestra vida. Y por eso quiero hacerles algunas preguntas. ¿Somos como el pueblo de Israel que le hemos quitado al Señor el primer lugar? ¿Que aún lo conocemos y que hemos olvidado quién es Él? ¿O somos aquellas personas que varias veces nos han dicho, hay un Dios justo que te va a juzgar, y eso te ha entrado por acá y te ha salido por acá? Como el pueblo de Israel en ese entonces. Esa historia que veíamos pasó, pero sigue presentándose hoy día con nosotras mismas, con nosotros mismos en nuestro día a día. Somos como el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios orgulloso, que de pronto piensa que Dios no existe, que el mundo es injusto y que entonces porque el mundo es injusto Dios no existe. Creemos en todas esas teorías que el mundo se inventa, como las que veíamos de que yo soy buena porque mis pecados o lo malo que hago es porque lo heredé de mis padres. O tal vez pienso que Dios no existe y que evolucioné del mono, ¿cierto? Porque hay muchas teorías humanas que usa Satanás para que no entendamos esta realidad y no podamos aterrizar y entender que nuestra vida está contaminada. Y mis hermanas, un día vamos a tener que encontrarnos con el Señor cara a cara. La palabra de Dios lo dice, ahorita vamos a estudiar esos versículos. La palabra de Dios dice que nos vamos a tener que encontrar con Él. Y el Señor nos va a juzgar, ¿cierto? Entonces las preguntas que quiero hacerles, mis hermanas, son, ¿tenemos oídos sordos a esta realidad que nos cuenta la Biblia? ¿Estamos dando el primer lugar a otros dioses? ¿A mi esposo? ¿A mi trabajo? ¿Tal vez a mis hijos? ¿Al dinero? ¿Y menos realmente a nuestro Creador? ¿A ese ser tan hermoso que te creó perfecta?
Damos prioridad tal vez a lo que dice la sociedad o a lo que dice la Biblia, que no se equivoca y que es verdad. O preferimos escuchar lo que la gente dice. Pensamos primeramente en nosotras, en nuestro bienestar. Desde que yo esté bien, lo demás no importa. ¿Sí? O primero rendimos nuestra vida al Señor y vivimos conforme a lo que Él quiere para nosotras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás acá en este mundo? Y la respuesta es porque el Señor quiso hacernos para tener una relación con nosotras, una relación directa con nosotras. Y esa relación es como la relación que cada una de nosotras tiene con una amiga, con su esposo tal vez, con un hijo. ¿Qué hace uno con ellos? Habla, ¿cierto? Y tiene una relación. Y yo le pregunto, él me contesta, él me pregunta, yo le contesto. Así quiere el Señor que nosotras tengamos una relación con Él. Pero vuelvo y les digo, Satanás se ha llevado la posibilidad de romper eso, porque ha metido en el mundo una cantidad de cosas que hace que nosotros no veamos esa realidad. Y la pregunta final entonces es, ¿eres justo delante del Señor? ¿Eres justo delante del Señor? Como lo veíamos, dice que no hay ni un solo justo, ¿cierto? Ni uno. Todos hemos pecado. ¿Algunas veces has dicho mentiras? ¿Alguna vez hemos dicho mentiras? ¿Alguna vez hemos tenido un mal pensamiento? ¿Alguna vez hemos hablado mal de alguien? Entonces, no somos justas delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que esas son las cosas que molestan al Señor. Entonces, no somos justas delante del Señor. Y muchas personas creen que porque no han matado o porque no han robado un banco, entonces son buenas. Pero no, la palabra de Dios no dice que eso haga una persona justa. La palabra de Dios dice que cualquier cosa que esté en contra del Señor es pecado, ¿cierto? Una mentira, un mal pensamiento, el murmurar, el hablar mal de alguien, eso es pecado. Que hay unos pecados, digamos, que se notan más, es diferente, ¿cierto? Pero todos hemos pecado. Entonces, pues lastimosamente, mis hermanas, no somos justas delante del Señor. Entonces, si el Señor es un Dios justo y Él nos va a condenar, entonces, ¿cuál va a ser el veredicto del Dios Supremo para con nosotras? La palabra dice, ahí se me devolvió. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Lo veíamos ahorita, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No dice por cuanto algunos pecaron, sino dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, yo he pecado, todas nosotras hemos pecado. O sea que estamos destituidas de la gloria de Dios. Romanos 3:10 también nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, nadie. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces, mis hermanas, pues lastimosamente va a haber un juicio. Va a haber un juicio y todas en ese juicio vamos a ser condenadas. Somos pecadoras. Muy bien. Y lo dice la palabra, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que vamos a morir y vamos a encontrarnos cara a cara con el Señor y es ahí donde Él nos va a decir.
el veredicto final del Dios Supremo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la consecuencia de ese pecado? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué me va a pasar? Entonces me van a meter a la cárcel, ¿o qué es lo que me va a pasar? ¿Cierto? Pues resulta, mis hermanas, que el pecado trae como consecuencia la muerte. Entonces, la muerte física también es una consecuencia, digamos, de la maldad de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, pues la muerte no existía. Cuando ellos pecan, pues alguien tenía que morir, ¿cierto? Por esas personas. ¿Y qué pasó? Pues ellos se taparon con pieles de animales, es decir, que tuvo que haber una muerte de un animal para poderle arrancar la piel, ¿cierto? Entonces entra la muerte. ¿Listo? Entonces, la consecuencia del pecado es esa muerte, pero resulta que esa es la muerte física. Pero la muerte realmente es una separación entre Dios y el hombre. Y una separación eterna. Es decir, que en la ley humana, por ejemplo, en Colombia no existe la pena de muerte. Pero sí existe la cadena perpetua, digamos. Pero en la ley de Dios sí existe la condenación por toda la eternidad. ¿Y se imaginan nos imaginamos una eternidad separados del Señor? No es un día, ni 2 días, ni 100 años, ni 1000 años. Es una eternidad en la que estaremos condenados por el Señor. Apocalipsis 21:8, alguien que lo lea. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, digamos que la muerte segunda es ese momento en que el Señor va a condenar y va a enviar a todas las personas que están fuera de la justicia del Señor a ese lugar de fuego, y es realmente donde se va a pasar esa eternidad. O sea, que no va a ser algo chévere, ¿cierto? No va a ser tampoco como la picota ni la modelo. No, es un lugar donde vamos a padecer, porque debemos pagar. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea que tenemos que pagar con muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, mis hermanas, pues ya tenemos algunas cosas claras, ¿cierto? Que hay un Dios justo que nos va a juzgar a todos, que todos somos pecadores y que el pecado se paga con muerte. Entonces seremos condenados de acuerdo a eso, ¿cierto? Entonces digamos que ya tenemos esas 3 verdades que vemos expresamente en la palabra. Pero el Señor siempre es misericordioso y Él siempre tiene un plan dentro de su misericordia. Y miremos este versículo, Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, Él entregó a su Hijo precioso Jesucristo. Y esa es la esperanza que nosotros podemos tener. ¿Se acuerdan que veíamos que algo teníamos que hacer? Entonces, para ser justos delante del Señor. ¿Se acuerdan cuando leímos Jeremías? Dice aquí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Mis hermanas, ese renuevo justo del que habla aquí el libro de Jeremías es el Señor Jesucristo, que un día Él va a venir a reinar y va a venir a hacer juicio y justicia en la tierra, ¿cierto? Entonces eso que veíamos ahí es esa promesa que el Señor tiene para con nosotros.
Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y para eso vino Jesucristo. Él vino para salvar a su pueblo. Él sería ese cordero sin mancha. Él sería ese ser que es Dios mismo encarnado, que vino a salvarnos porque Él sabía que nosotros no podríamos pagar ese pecado. Y dice la palabra, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que Él vino para salvarnos. El mismo Dios se hizo hombre para podernos salvar a nosotras. Y Él tenía que pagar con muerte lo que nosotros no podíamos pagar, ¿cierto? Entonces dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. O sea que Él vino para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Y por eso el versículo de memorización es este. Al que no conoció pecado, porque Jesús no conoció pecado, Él era el único justo porque era el mismo Dios. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él. Entonces, digamos que este es el plan precioso que el Señor tiene y esa esperanza que tiene ahora para nosotras. Que a través de Cristo nosotras podemos presentarnos delante de Él como Dios justo. Y cuando Él estaba colgado en esa cruz, ese mismo Dios que es Jehová Tisquenu, el Señor nuestra justicia, se hizo allá pecado para que nosotros, tú y yo, creyendo en el Señor, fuéramos hechos justicia. Es decir, que eso que debemos hacer no es ser buenas, no es que, entonces ahora me voy a portar bien, entonces ahora ya no voy a decir mentiras. Nunca lo vamos a poder hacer porque nuestra naturaleza nos va a llevar a eso. Lo único que nosotros debemos hacer es creer. ¿Creer en qué? En esto que hemos hablado acá. En creer que hay un Dios que nos va a juzgar, que delante de Él no somos justos, que merecemos la muerte y la condenación, pero que por su gracia y misericordia le envió a su Hijo Jesucristo para que si creemos en Él, cuando Él nos vea como el Señor. Entonces esta es como una pequeña ilustración, porque no es igual, pero vamos a pensar que esta carterita linda y hermosa es Jesús. Entonces Él está ahí, ¿cierto? Y estos pañuelos que están acá somos nosotras, ¿sí? Entonces estos pañuelitos somos nosotras. Parecen lindos, ¿cierto? Blancos, porque nunca he robado, ni he matado, ni he robado un banco, ¿cierto? Nada, entonces parece la vida normal. Pero resulta que cuando Dios mira nuestro corazón, no es así. Está manchado por el pecado, por la maldad. ¿Qué merecemos? ¿Qué merecemos? La muerte. ¿Listo? Dios sabe que este pañuelito por sí solo no se puede limpiar. Él no puede hacer nada para quitarse ese manchón que tiene ahí. Entonces está perdido, está condenado a una muerte eterna, ¿cierto? Está ahí, manchado y perdido. Pero el Señor nos manda a su Hijo Jesucristo para que todos los que creen en Él se puedan salvar. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer en Él, entregar nuestra vida en Él y ahora tener una vida dentro de Él. ¿Listo? Y cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él nos sella. Ya no nos podemos salir. O sea, puedo hacer y no se sale. No me voy a salir del Señor, esa es su misericordia. ¿Qué tuve que hacer para estar metido? ¿Qué tuvo que hacer este pañuelito para estar metido? Creer.
Creer en Él. ¿Creer en qué? En que soy pecador, que no merezco sino la muerte, que no me puedo salvar por sí mismo y que necesito a Cristo. Para que cuando el Señor, cuando muera y me vea cara a cara con el Señor ¿a quién va a ver? No me va a ver. No va a ver la mancha de mi pecado, sino va a ver a Cristo, ¿bien? Entonces, mis hermanas, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia dice, porque por gracia, o sea, somos salvos, es decir, no tuvimos que hacer obras, nada, solamente creer, porque es un regalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Hay otro versículo que es Romanos 3, 20, 22, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, si nosotros somos buenas y no decimos mentiras y todo eso, no hay nada que nos justifique. Porque por medio de la ley, es decir, la escritura, es el conocimiento del pecado, es decir, ahí está expreso aquellas cosas que le molestan al Señor y que nosotras no podemos cumplir por nuestra propia naturaleza. Y por eso Jesús es el único camino. La escritura también dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice también en Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, es decir, por creer en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jehová Tisqueno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces miren que la Escritura todo el tiempo nos dice lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es creer. Y cuando creemos en Él, podemos entrar aquí. Cuando creemos en Él, podemos estar aquí metidos en una relación estrecha, donde nunca me voy a salir. ¿Listo? Eso ya no va a suceder. Y cuando el Señor me ve, el día que me voy a encontrar cara a cara con Él, va a haber esto, ¿sí? Pero si no estoy metida con Él y no creo en Él, cuando vaya a condenación, entonces el Señor va a ver esto. ¿Qué merezco? La muerte eterna. ¿Qué merezco? No merecemos nada, lo somos por Cristo, porque al que ve Dios es a Cristo. Pero realmente merezco es esto, que por su misericordia y por su gracia me permitió tener la posibilidad de creer y entrar y quedar en Él para siempre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Lo dice la Escritura. Y ese es el juicio y el veredicto de nuestro Dios Supremo. Bien, entonces mis hermanas, veíamos que esta historia del pueblo de Dios fue una historia que pasó, pero que ahora se repite en nuestra vida. Y esto de estar aquí es una decisión. Y hoy tenemos expresa la palabra del Señor, que es cierta y verdadera, y que nos dice, esto eres tú y que mereces la muerte. O puedes creer en el Señor Jesucristo y podrás ser salvo y tener una vida de condenación eterna o una vida eterna en la presencia del Señor, con el Señor. ¿Sí? Entonces, esto es una decisión que hoy tenemos que evaluar en nuestra vida. Para las damas que ya conocemos al Señor, pues recordemos porque
es nuestro deber llevar este mensaje de esperanza a otras. Para las que tienen dudas, aún hay tiempo de tomar esa decisión. Y para las que por primera vez escuchan esto, hoy el Señor les está trayendo este regalo, la gracia, de entender qué es lo que pasa y nos espera y qué decisión queremos tomar. Porque seguro que vamos a comparecer ante Él, delante de Él, porque su palabra también lo dice. Cuando muramos, tendremos que presentarnos a juicio. Y el Señor, no hay un punto medio. O estás acá o estás acá. No hay más. Entonces, tenemos que decidir. Bien. Entonces, oremos, mis hermanas, para terminar. Y oremos precisamente por eso, porque necesitamos tomar una decisión. Necesitamos saber qué voy a hacer. Si voy a, como el pueblo de Israel, que le entró por acá y le salió por acá y siguió con su vida normal, como si nada hubiera pasado. O si realmente crees en el Señor Jesucristo y quieres entregar tu vida a Él y estar en Él para siempre. Entonces, quiero que oremos para que Dios nos dé a todas la sabiduría y el Espíritu Santo tome nuestro corazón y nos permita tomar esa decisión o no. Porque de pronto podemos decir, eso es mentira, como dice el mundo. Eso es mentira. Entonces, es nuestra decisión. El Señor no nos va a obligar, pero el Señor sí nos da a conocer este mensaje para que decidamos de una manera adecuada. Entonces, oremos. Señor Padre, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque es perfecta, Señor. Porque toda tu palabra es verdad, porque en tu palabra no hay nada que no sea cierto, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda, Señor, que eres un Dios justo, que un día vamos a estar delante de ti cara a cara y tendremos que presentarnos. Y no somos nada, Señor, estamos manchados, nuestra vida está manchada por el pecado, Señor. Pero te damos las gracias, Señor, porque tú has dado a tu Hijo Jesucristo para que Él, sin pecado, viniera a morir por mí, viniera a morir también por mis hermanas, Señor. Gracias porque yo no podía pagar con muerte y vivir en condenación eterna para poderme presentar justificada delante de ti, Señor. Gracias porque tú, Jesucristo, viniste a morir por mí en una cruz, siendo inocente por mi pecado, Señor. Y gracias, Señor, porque también me regalas la vida eterna, Padre Santo. Hoy quiero pedirte, Padre Santo, por nuestros corazones, por los corazones de las mujeres que hoy estamos en este salón, Señor, para que tú redargullas en ellos, Señor, a través de tu Espíritu y nos ayudes a entender este mensaje y nos permitas tomar la decisión correcta, Señor, para tener una vida contigo, Jesucristo. Porque sin merecerlo tú nos recibes y nos acobijas dentro de ti, Señor. Y podemos presentarnos delante de ti limpios, pero no porque yo sea limpia, sino porque tú has limpiado mi pecado, Padre. Te damos las gracias, Señor, también, porque nos permites llevar este mensaje a otras personas que no lo conocen y que puedan encontrar una esperanza para que no terminen condenadas por la eternidad, Padre Santo. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia, porque has tenido un plan perfecto y lo sigues teniendo para con nosotras, Señor. Y gracias, Señor, porque no merecíamos nada. Y ahora tú nos haces hijas tuyas, nos perdonas, Señor, y nos das una vida en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón realmente dispuesto a entender tu palabra, Señor, y un corazón dispuesto, Señor, a vivir dentro de ti, para tener el perdón de mis pecados, porque sola no lo puedo hacer, Señor. Te pido por estas mujeres, Señor, para quienes no tienen certeza de salvación, Señor, para que tú toques su corazón y si es tu voluntad, Señor, ellas también puedan entregar su vida a ti, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu palabra que es buena y perfecta. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús.